con pruebas de misiles, cañones gigantes y drones de ataque que llenan el cielo. Hoy analizamos las demostraciones más aterradoras de poder militar, y cada una es más espeluznante que la anterior. Desde la bomba nuclear más grande del mundo hasta la demostración fronteriza más amenazante de todos los tiempos. Imagina que estás vigilando la frontera de tu país cuando ves una serie de explosiones gigantes a lo lejos. Probablemente te prepararías para una invasión total, pero podría tratarse simplemente de una demostración de poder amenazante entre dos aliados militares. En marzo de 2015, el ejército estadounidense se unió al ejército de Corea del Sur para realizar un ejercicio conjunto en Camp Casey, a solo 21 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. La demostración tuvo lugar en el acertadamente llamado Valle de los Cohetes e incluyó una simulación de un ataque aéreo conjunto con los aviones más poderosos de Estados Unidos. Se dispararon repetidamente sistemas de lanzamiento de cohetes contra defensas simuladas a más de 11 kilómetros de distancia. Una vez destruidas, aviones de ataque A-10 Thunderbolt volaron para atacar las posiciones a corta distancia. Como si eso no fuera suficiente, se desplegaron helicópteros Apache para destruir los objetivos restantes con fuego rápido y continuo, utilizando misiles y cañones automáticos de 30 milímetros. Todo suena y se ve impresionante. He's already dead. Pero para los norcoreanos la demostración fue aterradora. Tan solo 2 meses antes, en enero, Kim Jong-un dijo que suspendería todas sus pruebas de armas nucleares si Estados Unidos dejaba de realizar ejercicios militares con Corea del Sur. Estados Unidos no accedió, y aunque afirman que la demostración se realizó para probar sus unidades aéreas y terrestres, también fue claramente un desafío a Kim. Pero Corea del Norte no tiene argumentos sólidos, ya que sus demostraciones militares están diseñadas para intimidar al mundo entero. Estos enormes espectáculos se han llevado a cabo desde la formación del país en 1948, y a menudo parecen un anticipo de una guerra mundial inminente. Los misiles suelen tener un papel importante, y en la década de 2020, los Hwasong 17 y 18 fueron los protagonistas indiscutibles. Se trata de misiles balísticos intercontinentales, ICBM en inglés, capaces de transportar misiles nucleares a cualquier punto del planeta. Estos misiles de 24 metros de altura se lanzan primero a través de la atmósfera terrestre, viajan por el espacio a 3.200 kilómetros de altura y reingresan a la atmósfera para alcanzar su objetivo. Esto ahorra energía y permite que los misiles ataquen directamente desde arriba, lo que dificulta enormemente su interceptación. Además, amplía considerablemente su alcance, y la exhibición de los misiles balísticos intercontinentales Hwasong representa una amenaza apenas disimulada, ya que pueden alcanzar cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos. En febrero de 2023, más de una docena de modelos Hwasong 18 y 17 ocuparon un lugar central durante una procesión, lo que llevó a muchos a especular que Corea del Norte podría tener más misiles balísticos que el arsenal estadounidense de 400. Más tarde ese año, Corea del Norte celebró un desfile del Día de la Victoria para conmemorar los 70 años del fin de la Guerra de Corea, y el país mostró el tamaño de su ejército, con decenas de miles de soldados marchando y coreando lemas como "Protejamos a Kim Jong-un con nuestras vidas". Esto sirve como un recordatorio de que su ejército actualmente cuenta con 1.3 millones de miembros activos, junto con un estimado de 600.000 en reserva. En comparación, Corea del Sur posee solo 500.000 efectivos activos, así que en un enfrentamiento directo, el norte podría tener ventaja. Así que si bien esos desfiles son supuestamente símbolos de patriotismo, también envían mensajes claros a otros países: no se metan con nosotros. Más adelante veremos desfiles militares aún más grandes, pero primero dejemos de lado los ICBM y pasemos a algo aún más grande, la bomba SAR. Esta bomba de hidrógeno es el dispositivo nuclear más grande alguna vez detonado, y el arma soviética de 30 toneladas es responsable de la explosión artificial más potente de la historia. Tuvo una potencia explosiva de más de 50 megatones, lo que equivale a 50 millones de toneladas de TNT. Para ponerlo en perspectiva, es 10 veces más potente que todas las armas convencionales detonadas durante la Segunda Guerra Mundial juntas, y aproximadamente 1570 veces más potentes que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue probada el 30 de octubre de 1961 sobre la bahía de Mitsushika en el Círculo Polar Ártico. Cuando detonó, la nube en forma de hongo tenía 94 kilómetros de ancho y 64 kilómetros de alto, lo que es 7 veces más alto que el monte Everest.
Esta explosión fue lo suficientemente grande como para perforar una capa de la atmósfera terrestre llamada estratosfera, y el destello de la detonación se vio a 997 kilómetros de distancia. Las consecuencias inmediatas fueron igualmente significativas. Edificios a 57 kilómetros de la explosión quedaron completamente vaporizados, y las ondas expansivas se extendieron 112.000 kilómetros, dando 3 vueltas a la Tierra y destrozando ventanas en Noruega y Finlandia. Now that's a lot of damage! ¿Pero qué la hizo tan poderosa? Las bombas atómicas convencionales funcionan mediante reacciones de fisión nuclear, donde los átomos se dividen para liberar enormes cantidades de energía. En cambio, todas las bombas de hidrógeno utilizan fisión y fusión nuclear, donde 2 átomos se combinan para crear una explosión de energía. Esta doble acción de fisión y fusión produce explosiones mucho mayores, y esta bomba tenía una tercera capa. La energía de la segunda etapa se utilizó para desencadenar una tercera etapa de fusión, aún mayor, creando una explosión de proporciones verdaderamente épicas. Si detonara hoy en el centro de Nueva York, Manhattan se vaporizaría instantáneamente. La mayoría de los edificios de los 5 distritos quedarían reducidos a escombros, y las personas en un radio de 96 kilómetros sufrirían quemaduras de tercer grado. Se estima que habría 7.6 millones de víctimas, así que es comprensible que otras naciones se aterrorizaran al enterarse de la prueba, especialmente al descubrir que los soviéticos habían diseñado inicialmente esta bomba con el doble de tamaño y una potencia de 100 megatones. Ayla, are you crazy? Are you out of your mind? Esta fue una de las principales razones del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, en el que 126 países, incluyendo la Unión Soviética, acordaron no realizar pruebas de armas en el espacio exterior, la atmósfera ni bajo el agua. Así pues, la bomba Tsar fue sin duda una de las mayores demostraciones militares de todos los tiempos, ya que impulsó a gobiernos de todo el mundo a redactar apresuradamente tratados para garantizar que nunca más pudiera volver a probarse. Pronto veremos algunas bombas más grandes, pero el tamaño no lo es todo, amigos, y aunque la bomba Tsar es la reina de la destrucción en tierra, otros explosivos más pequeños pueden eliminar objetivos en el espacio. De 1947 a 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en la Guerra Fría, un periodo en el que lucharon por el poder global a través de guerras subsidiarias, la carrera espacial y la competencia económica. Nunca se atacaron directamente, pero en la década de 1970 el gobierno estadounidense escuchó rumores de que los soviéticos estaban desarrollando satélites de ataque que podrían destruir satélites de reconocimiento estadounidenses e incluso disparar misiles a la Tierra. Así que decidieron responder mostrando su propia destreza militar y desarrollando el ASM-13-5A, el primer misil que pudo impactar con éxito satélites en órbita. Su perfeccionamiento llevó tiempo, pero en septiembre de 1985 fue transportado a una altitud de 11 kilómetros en un avión de combate, antes de ser lanzado contra el satélite Solwyn, abandonado por Estados Unidos. La nave espacial de 1 tonelada viajaba a 555 kilómetros sobre la superficie terrestre a unos 24.000 kilómetros por hora. Sin embargo, el misil derribó a Solwyn, demostrando a los soviéticos que sus naves espaciales no estaban a salvo del ejército estadounidense. En última instancia, nadie quería que la Guerra Fría escalara a un conflicto armado, así que tras demostrar su punto de vista, el proyecto del misil antisatélite se retiró en 1988. Pero por un breve tiempo, el misil antisatélite aterrorizó a todos. Pero al igual que los peinados mullet y la ropa Y2K, la tendencia ha vuelto a ponerse de moda recientemente. En 2024, Rusia lanzó discretamente un satélite llamado Cosmos 2576 a la órbita terrestre baja, y el Pentágono cree que probablemente se trate de un arma especial diseñada para destruir otros satélites. Algunos incluso creen que el Cosmos puede equiparse con un misil nuclear para destruir naves espaciales enemigas. Si bien Rusia no se ha pronunciado sobre estos rumores, en 2022 afirmó que si Estados Unidos apoyaba a Ucrania durante la guerra ruso-ucraniana, sus satélites podrían convertirse en objetivos. Así que el lanzamiento fue una amenaza que demostró el poder de Rusia, además de una especie de represalia por el desarrollo del misil antisatélite ASM en los años 80. Pero esto es solo el principio, y otros países han desarrollado sus propias armas antisatélite. Este concepto arma antisatélite incluye una extensión de sierra circular para impactar contra satélites enemigos, y China ha estado desarrollando láseres gigantes capaces de destruir la electrónica de un satélite desde la superficie terrestre. Así todos participan en esta demostración de poder orbital, y parece que existe una posibilidad real de que, en un futuro próximo,
las guerras de las galaxias se conviertan en realidad. En breve retomaremos la Guerra Fría para analizar un arma aterradora de su conflicto más infame, Vietnam. Pero por ahora, centrémonos en el futuro y exploremos los drones autónomos Locust de Estados Unidos, diseñados para atacar al enemigo en un enjambre gigante. Sí, Estados Unidos ha estado desarrollando estas armas como alternativa a los misiles tradicionales, ya que un gran número de drones podría ser más económico de operar y más eficaz para destruir un objetivo. Han realizado múltiples demostraciones para exhibir su nuevo juguete, lanzando hasta 30 drones en formaciones sincronizadas. Las imágenes son bastante impresionantes, pero en una guerra real su objetivo sería desplegar misiles de drones a la vez, y cada uno podría transportar sensores de radar, inhibidores de señal o misiles explosivos para diferentes propósitos. Los drones podrían atacar defensas y vehículos enemigos desde múltiples ángulos con alta precisión, y su pequeño tamaño dificulta enormemente su detección por los radares enemigos. Estados Unidos sigue trabajando para aumentar su tiempo máximo de vuelo actual de 2 horas, y la empresa tecnológica estadounidense Palantir está estudiando la posibilidad de combinar estas armas con software de reconocimiento facial. En teoría, estos drones podrían sobrevolar el campo de batalla y usar IA para identificar tropas aliadas, vehículos de ayuda y combatientes enemigos. Han lanzado anuncios para mostrar el concepto, y el ejército estadounidense les otorgó un contrato de $178 millones para desarrollar un sistema similar para un vehículo terrestre llamado Titan. Este avance demuestra que en el futuro, los enjambres de drones podrían alcanzar al enemigo sin ser detectados antes de atacar a soldados individuales, mediante inteligencia artificial. Y aunque decenas de drones sean derribados durante un ataque, miles de refuerzos podrían sobrevolar la zona y superar incluso las defensas más fuertes. Más adelante volveremos al futuro para analizar un país que ha utilizado una aterradora arma sónica contra sus propios ciudadanos. Pero primero retrocedamos en el tiempo. Nada puede compararse con el arraigado temor del ser humano al fuego, y por eso una de las demostraciones de poder militar más crueles de la historia fue el uso de napalm durante la Guerra de Vietnam. Fue creado en 1942 por un equipo de la Universidad de Harvard, liderado por el químico Louis Fisher. Lo elaboraron mediante la reacción de sales de aluminio con 2 agentes espesantes, ácido nafténico y ácido palmítico. Esto formó una especie de jabón, y al combinarse con gasolina se convirtió en un gel altamente inflamable, que se adhería a los objetivos y ardía durante mucho tiempo a temperaturas de entre 1500 y 2200 grados. Esto lo convirtió en la munición perfecta para bombas incendiarias y lanzallamas, y tras su exitoso uso en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, se envió una gran cantidad de esta sustancia letal a Vietnam en la década de 1960. Estados Unidos no desplegó tropas en Vietnam hasta 1965, pero el primer ataque con napalm conocido de la guerra tuvo lugar en 1962, cuando pilotos survietnamitas entrenados por Estados Unidos lanzaron bombas incendiarias de napalm sobre soldados norvietnamitas. Cuando Estados Unidos entró directamente en la guerra, esta sustancia letal se convirtió en la base de su estrategia de bombardeo. Un bombardeo podía ocurrir en un área de más de 56.000 kilómetros cuadrados en llamas, destruyendo grandes extensiones de la selva vietnamita. Obviamente esto causó quemaduras graves, pero las armas también generaron tanto fuego que absorbieron todo el oxígeno del aire alrededor del objetivo. Esto las hizo increíblemente útiles para despejar búnkeres y trincheras ocultas en la jungla, ya que los soldados que se escondían del fuego tenían que salir a la superficie para escapar de la asfixia. Todo esto suena absolutamente aterrador, y eso era precisamente lo que buscaba el gobierno estadounidense. El napalm también se consideraba un arma psicológica, y era utilizado por la infantería para incendiar aldeas e infundir miedo en la población norvietnamita. Si bien el arma era eficaz para atacar al enemigo, también era útil como demostración de poder para resaltar el avanzado nivel tecnológico del ejército estadounidense en comparación con Vietnam del Norte. Pero por supuesto, al final toda esta brutalidad fue en vano, ya que Vietnam del Norte derrotó a las fuerzas estadounidenses y Estados Unidos se retiró del país en 1973. En total, alrededor de 388.000 toneladas de napalm estadounidense cayeron sobre Vietnam, Camboya y Laos entre 1963 y 1973, causando una destrucción masiva. Sin embargo, cuando se difundieron al público imágenes de estos ataques inhumanos, fueron ampliamente condenados, y en 1980 las Naciones Unidas prohibieron el uso indiscriminado de napalm contra objetivos civiles. Ahora es un símbolo de la brutalidad de la guerra de Vietnam y aparece con frecuencia en películas sobre el conflicto.
Pero la pesadilla no ha terminado. Rusia fue acusada de usar drones para lanzar napalm durante la guerra ruso-ucraniana, y Estados Unidos ha desarrollado un sucesor del napalm, la bomba Mark 77. Esta arma es funcionalmente muy similar y se utilizó en las décadas de 2000 y 2010, durante la guerra de Irak, lo que demuestra que Estados Unidos sigue utilizando el fuego para dominar física y psicológicamente a sus enemigos. Por supuesto, los lanzallamas han evolucionado mucho desde Vietnam y se han vuelto aún más sofisticados y letales. Un claro ejemplo es el sistema lanzallamas TOS-1A, un lanzacohetes ruso diseñado para disparar cohetes incendiarios que crean enormes bolas de fuego. El sistema está montado sobre un tanque y cuenta con un sistema de puntería automático, que apunta al enemigo con un alcance de 6 kilómetros. Cada tanque almacena 24 misiles y puede dispararlos todos en tan solo 6 segundos antes de recargar. Se estima que el ejército ruso posee 48 TOS-1 y el arma se ha utilizado en varias guerras, desde su primera prueba durante el conflicto soviético-afgano en 1988. Pero el TOS no es solo un arma incendiaria, también puede disparar cohetes termobáricos. ¿Termo qué? Bueno, estos cohetes provocan una pequeña explosión que libera una nube de material explosivo, la cual se enciende para crear una gigantesca bola de fuego que absorbe todo el oxígeno del área circundante. Las temperaturas pueden alcanzar los 5450 grados, vaporizando a cualquiera dentro del radio de la explosión. Además, incluso si no te encuentras en la explosión, la reacción crea una enorme onda de presión lo suficientemente fuerte como para romper arterias, perforar intestinos y colapsar tus pulmones. Los rusos han presumido de que el TOS-1A es el arma más poderosa de cualquier arsenal occidental, y a los cohetes termobáricos se les conoce como soles ardientes. Sí, no puedo imaginar nada más aterrador que enfrentarte a 24 soles cayendo sobre ti en el campo de batalla. Desde la invención de las armas nucleares, el dominio militar de un país suele estar determinado por la cantidad de misiles que posee en su arsenal. Por ello, muchas naciones no dudan en exhibirlos, y la mayor demostración de fuerza militar en la guerra moderna es una prueba de misiles a gran escala. En 2018, Putin autorizó una prueba de su sistema de defensa costera Bastion en la isla Kotelny. Se disparó un misil antibuque P-800 Onyx contra un objetivo simulado, siendo la primera demostración rusa de este tipo al norte del Círculo Polar Ártico. Los misiles Onyx, conocidos como asesinos de barcos, tienen un alcance de 300 kilómetros y pueden transportar misiles nucleares. Así que la prueba fue vista por muchos como una demostración de poder para mostrar al mundo lo que ocurriría si desplegaban buques en el Ártico ruso. No sorprende que las pruebas de misiles también se realicen con bastante regularidad en Corea del Norte. Corea del Norte realizó alrededor de 40 pruebas en 2024 y 60 en 2022, exhibiendo sus misiles KN-23 y Hwasong. En comparación, Estados Unidos solo prueba sus misiles balísticos intercontinentales 3 o 4 veces al año, y Rusia ha realizado menos de 10 pruebas exitosas de ICBM anualmente en los últimos años. Dado que desconocemos la cantidad exacta de misiles nucleares que posee Corea del Norte, sus pruebas de ICBM resultan aún más inquietantes y aterradoras, ya que su frecuencia sugiere que el arsenal nuclear del país es gigantesco. A pesar de la escasa cantidad de pruebas, Estados Unidos no es inmune a la ostentación balística. En 2023 exhibieron el lanzamiento de su misil estándar SM-2 desde un destructor en el Mar del Coral. El SM-2 es el arma de defensa principal de la Armada estadounidense en sus buques, capaz de interceptar misiles antibuque como el Onyx ruso a altitudes de 20 kilómetros. Es un arma fiable que ha realizado más de 2.800 vuelos de prueba exitosos, y estas demostraciones han impulsado a otros 10 países a adquirir más de 12.000 misiles SM-2 para obtener su parte del protagonismo. Claro, mostrar el lanzamiento de un misil es una cosa, pero si de verdad quieres asustar al enemigo, necesitas mostrar lo que ocurre cuando el arma impacta. Por eso en 2013 Noruega probó uno de sus misiles subsónicos haciendo explotar uno de sus propios barcos. Querían exhibir su misil naval de ataque de 400 kilogramos, diseñado para atacar barcos enemigos u objetivos terrestres desde sus propios destructores. Así que tomaron el buque de guerra KNM Trondheim, dado de baja, y lo hicieron explotar frente a la costa de la isla de Andoya. El impacto fue filmado desde múltiples ángulos, y el ejército publicó las imágenes con un mensaje claro. Imagina si este fuera uno de tus barcos que imprudentemente hubiera entrado en aguas noruegas.
Bueno, estoy teniendo un ataque de pánico y antes de que todos empecemos a tener pesadillas con estos ataques de misiles, animémonos con otro desfile. Un desfile aéreo es una demostración que consiste en hacer rodar varias aeronaves simultáneamente en una pista para exhibir el poder de la Fuerza Aérea de un país. El 6 de mayo de 2025, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó uno de los mayores ejemplos de la historia moderna en su base aérea de cadena en Okinawa, Japón. La procesión incluyó 53 vehículos, entre ellos cazas, helicópteros, sistemas de misiles, drones y aviones espías. Las aeronaves rondaron por la pista en formación perfecta antes del despegue, y todas exhibieron armamento y tecnología impresionantes. Un avión espía, el RC-135, puede volar durante 12 horas seguidas e interceptar llamadas de teléfonos móviles y transmisiones de radio para monitorear al enemigo. Esto ocurrió junto al gigantesco avión espía P-8, capaz de interceptar las comunicaciones enemigas y utilizarlas para localizar submarinos que luego ataca con torpedos. Estos imponentes aviones estaban acompañados por 25 cazas F-35A, 6 helicópteros HH-60 y 2 lanzadores de misiles MIM-104, además de otros miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque pueda parecer una exhibición militar bastante inocente, en realidad es una amenaza apenas disimulada dirigida a China y Corea del Norte, que muestra el poder defensivo de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico y su estrecha alianza con Japón. Es decir, en lugar de exhibir algunos de sus vehículos más poderosos, ¿por qué no mostrarlos todos en la base militar estadounidense más grande del este de Asia? Es así que es una forma de enviar un mensaje, pero está lejos de ser el mayor desfile militar de todos los tiempos. Cada año el ejército ruso celebra un desfile del Día de la Victoria para conmemorar el triunfo de los aliados sobre la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Siempre son demostraciones impresionantes, pero nada supera al original. Y se cree que el primer desfile en 1945 fue la mayor demostración militar de la historia. Más de 40.000 soldados y 1.850 vehículos blindados marcharon por Moscú. Al final del desfile, se arrojaron al suelo varias banderas alemanas, capturadas para marcar oficialmente la victoria soviética. Fue increíblemente impresionante, pero ¿por qué demostrar la destreza militar tras ganar una guerra? Algunos ven ahora el desfile como una señal de alerta temprana de la Guerra Fría, ya que los soviéticos claramente querían demostrar su poder a sus aliados occidentales, incluyendo a Estados Unidos. Los desfiles modernos aún se consideran una táctica de intimidación, y en 2025 el evento contó con más de 11.000 soldados y 1.500 militares adicionales que acababan de regresar de la guerra ruso-ucraniana. A ellos se unieron 200 tanques, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, sobrevuelos de aviones de combate y algunos misiles balísticos intercontinentales rusos. Esta vez no disimulaban la demostración de fuerza, ya que un académico ruso comparó directamente la Segunda Guerra Mundial con el actual enfrentamiento de Rusia con Occidente en la televisión estatal. Se celebraron múltiples ceremonias del Día de la Victoria en el resto de Rusia, y en un histórico regreso al pasado, San Petersburgo y Volgogrado recuperaron sus antiguos nombres soviéticos de Leningrado y Stalingrado por un día. Este regreso al pasado no fue solo nostalgia, sino que claramente buscaba resaltar las victorias anteriores de la Unión Soviética y, por supuesto, su firme rivalidad con Occidente durante la Guerra Fría. Como hemos visto, los países suelen exhibir su poder militar para intimidar a sus enemigos, pero a veces un gobierno utiliza armas aterradoras para sembrar el miedo en su propia población. El 15 de marzo de 2025, 325.000 manifestantes marcharon por Belgrado, Serbia, tras el derrumbe de un techo en la estación de tren que causó la muerte de 10 personas. La población culpó al gobierno de la tragedia, pero las manifestaciones captaron la atención mundial cuando el gobierno serbio fue acusado de usar ilegalmente un arma sónica contra los manifestantes. Según los testigos, una enorme onda sonora descendió sobre ellos, con un sonido similar al de un vehículo gigante o un ejército que se aproximaba. Al recorrer 500 kilómetros por la calle de Kralja Milana, la multitud se dispersó como el Mar Rojo, y muchos manifestantes cayeron y se desmayaron por el ensordecedor volumen. Un cañón sónico suena bastante futurista, pero el arma descrita se asemeja mucho a un dispositivo acústico de largo alcance, LRAD en inglés. Estas armas son altavoces direccionales que emiten ondas sonoras en una dirección específica. Los altavoces convencionales dispersan el sonido en un amplio radio, pero este dispositivo lo concentra en un estrecho ángulo de 30 grados, lo que le permite proyectar sonidos ensordecedores a varios kilómetros de distancia. Suelen proyectar sonidos que alcanzan los 145 decibelios, un volumen muy superior al umbral del dolor humano de 120 decibelios y lo suficientemente fuerte como para causar pérdida auditiva inmediata.
fueron desarrollados a principios de la década de 2000 por el ejército estadounidense, y un fabricante llamado Genasis afirma que actualmente se utilizan en más de 100 países. Sin embargo, tras el incidente de Serbia, el gobierno negó tener armas acústicas. Esto resultó sospechoso, y al día siguiente se publicó en internet una fotografía tomada el día de la protesta, en la que se veía un LRAD 450XL montado en un camión frente al edificio de la Asamblea Nacional de Serbia. Así que el gobierno fue descubierto en su mentira, y posteriormente admitió que la policía de Belgrado había comprado misiles LRAD a Estados Unidos en 2021. Sin embargo, siguieron negando haberlos usado contra la multitud en la protesta. ¿Escuchaste bien? Parece que alguien está mintiendo. Por otro lado, espero que los rumores sobre esta próxima arma no sean ciertos, porque si lo son, el mundo tendrá que estar en alerta máxima. Se estima que Rusia tiene alrededor de 6.000 misiles nucleares en su arsenal, pero el más peligroso de todos es el RS-28 Sarmat, considerado por muchos el arma nuclear más letal del mundo. Apodado Seitan II, este misil balístico intercontinental de 35 metros es capaz de transportar misiles nucleares a velocidades hipersónicas de hasta 19.312 km por hora. Eso es 15 veces la velocidad del sonido, lo suficientemente rápido como para que los misiles alcancen algunos objetivos europeos en tan solo 3 minutos. Además, los misiles nucleares almacenados dentro del Satan II son vehículos de reentrada múltiples dirigidos independientemente, lo que probablemente suene confuso. Pero significa que el misil libera 16 misiles individuales fuera de la atmósfera terrestre, que pueden impulsarse de regreso a la superficie para atacar a diferentes objetivos a la vez. Nadie sabe con certeza cuán potente es todavía, y la mayoría de los informes estiman que su potencia combinada ronda los 12 o 15 megatones. Pero algunos rumores dicen que sus misiles pueden generar una potencia combinada de 50 megatones, la misma potencia que la bomba SAR. Sí, el impacto combinado de toda la carga útil del Satan II, que contiene hasta 16 misiles a la vez, podría ser lo suficientemente grande como para destruir un área del tamaño de Texas. Esto es 35 veces más potente que la carga útil del actual misil balístico intercontinental terrestre estadounidense, el Minuteman III de 1.4 megatones. Y por si fuera poco, el alcance máximo del Satan de 17.000 kilómetros permitiría que sus misiles alcanzaran Washington, D.C. El primer prototipo se desarrolló en 2015, pero aunque se lanzó con éxito una vez, todas las demás pruebas han sido un fracaso total. Well, I suppose I should thank God for that. En 2024, una prueba salió completamente fuera de control. El misil detonó dentro de su silo y destruyó el sitio de pruebas, dejando un enorme cráter. A pesar de esto, Rusia sigue interesada en desarrollar el Satan II, y conscientes de lo intimidante que es el arma, ya que han alardeado públicamente de que no tiene rival en el mundo. Es difícil negarlo dadas las devastadoras cantidades de misiles, y el arma sin duda hace honor a su nombre. Su poder es prácticamente demoníaco. Y hablando de maldad, viajemos a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y pasemos del misil más letal del mundo al cañón más grande alguna vez fabricado. El cañón Svira Gustav era el campeón indiscutible del mundo armamentístico, con 10 metros de altura, 47 metros de largo y un peso asombroso de 1.400 toneladas. Eso es 12 veces más pesado que una ballena azul. Su operación requería una dotación de más de 2.000 hombres. Pero con toda esta mano de obra, el cañón era capaz de disparar proyectiles de 7 toneladas contra objetivos situados a una distancia de hasta 47 kilómetros, y cada uno de ellos podía penetrar 7 metros de hormigón y 1 metro de acero. El arma se construyó inicialmente para destruir la línea Maginot, un tramo de fortificaciones de 1.287 kilómetros que Francia comenzó a construir en 1929 para protegerse de una invasión alemana. En preparación para la guerra, los alemanes decidieron construir un arma lo suficientemente grande como para aniquilar la barrera en 1934. Pero la construcción de cañones de gran calibre lleva mucho tiempo, y para cuando el Gustav estuvo listo para el combate en 1941, Alemania ya había conquistado Francia, invadiendo el país del norte de la línea Maginot el año anterior. Aún así, el Gustav estaba listo para la acción, y en 1942 se utilizó contra la Unión Soviética durante el asedio de Sebastopol. El cañón se transportaba sobre vías férreas especialmente construidas, y cada disparo requería varias horas de preparación. El cañón solo podía disparar 14 proyectiles al día, pero durante el asedio se dispararon 47 proyectiles gigantes contra la ciudad. Los alemanes siguieron disparando hasta que el cañón se desgastó, y hubo que reemplazarlo.
Solo 10 de ellos impactaron a menos de 60 metros de su objetivo, pero causaron enormes daños en la zona, y la artillería alemana, incluyendo el Gustav, arrasó las defensas soviéticas, permitiendo que la infantería entrara y tomara la ciudad. En 1943, los alemanes construyeron una variante más grande del cañón, llamada Langer Gustav, con un cañón de 48 metros y un alcance de hasta 200 kilómetros. Planeaban instalarlo en Calais ocupada y usarlo para bombardear Londres desde el otro lado del Canal de la Mancha, atacándolos desde un país completamente diferente. Esto podría haber sido devastador y allanado el camino para una invasión de Gran Bretaña, pero afortunadamente el cañón fue destruido en un bombardeo de la RAF mientras aún estaba en construcción. Todos los demás planes para el Gustav en combate fracasaron, y durante una prueba de disparo en marzo de 1943, los alemanes se dieron cuenta de que el cañón requería demasiado tiempo y esfuerzo para su operación. Así pues, el Gustav fue retirado, y el único modelo restante fue desmantelado y almacenado cerca de la ciudad de Chemnitz. Un día antes de que el ejército estadounidense captara la zona en 1945, los alemanes lo destruyeron por completo, para impedir que recuperaran el arma. Supongo que pensaron que si ellos no podían tener su cañón gigante, nadie lo tendría. Rusia fue el único país que se enfrentó al poder del Gustav, pero desde entonces ha desarrollado sus propias máquinas de guerra de gran tamaño. El LCAC de la clase Sub-R es un vehículo colosal diseñado para transportar carga y soldados por tierra y mar, mientras proporciona fuego defensivo con armas gigantescas. Es el aerodeslizador más grande en servicio activo, y estos vehículos son capaces de flotar sobre el suelo gracias a un colchón de aire. Unos potentes ventiladores impulsan el aire bajo la aeronave hacia un sello de goma, o faldón, que forma una burbuja de aire de alta presión que eleva la nave unos centímetros sobre la superficie. Hélices gigantes impulsan el vehículo hacia adelante, y este sistema permite que el aerodeslizador se deslice sin problemas sobre el agua, hielo, marismas y tierra firme, convirtiéndolo en un medio de transporte extremadamente útil en diversos terrenos. Incluso puede superar muros bajos. El Sub-R se construyó a principios de los 90 en San Petersburgo, y se necesitan ventiladores gigantes para levantar el suelo de esta bestia de 57 metros de largo y 415 toneladas. Puede transportar una carga útil de 210 toneladas a una velocidad máxima de 113 km por hora, lo que equivale a 3 tanques de batalla principales o hasta 500 soldados de infantería. Esto permite que una fuerza gigantesca asalte una playa, y si te preocupa que estos hombres sean blancos fáciles, no temas. El Sub-R está equipado con sistemas de misiles antiaéreos, lanzacohetes y 2 ametralladoras giratorias gigantes. Así que el Sub-R puede llegar a cualquier lugar y desplegar instantáneamente cientos de soldados y una potencia de fuego impresionante. No hay escapatoria para este gigante, y si te metes con él, podría volarte por los aires. ¿Qué demostración te pareció la más aterradora? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.